día de hoy se dio un desprendimiento en la Antártida, desde luego esto como resultado del fenómeno del calentamiento global, y así también se dio el surgimiento de uno de los icebergs más grandes de los que se tienen registro. Aquí la historia completa. Este 12 de julio del 2017, por el instrumento satelital Aquamodis de la NASA, se detectó que 5.800 kilómetros cuadrados de la plataforma Larsen C en la Antártida se desprendieron, creando uno de los icebergs de mayor dimensión conocidos en el mundo. Pesa más de 1 billón de toneladas y tiene una extensión equivalente a 4 veces la Ciudad de México. Esta gran masa de hielo no afectará a nivel del mar global, ya que el bloque se presentaba a flote en el océano, aunque podría acelerar la desestabilización de la plataforma Larsen C, siendo que fue un 10% lo que se desprendió. El iceberg que se espera sea denominado A68 podría ser empujado por las corrientes y el viento hacia el norte, en dirección al Atlántico, convirtiéndose en un peligro para los barcos que navegan por la zona. De acuerdo a científicos, el iceberg puede permanecer en una sola pieza, pero probablemente se rompa en fragmentos más pequeños. Esto podría demorar meses o años, siendo así un peligro más grave para la navegación. Según el grupo de investigación británico que estudia a Larsen C, llamado Proyecto Midas de la Universidad de Swansea, no se tiene conocimiento que el desprendimiento del bloque de hielo esté relacionado con el cambio climático provocado por el hombre, sino que podría ser un proceso natural. Vianey Zárate, 21 Noticias.